Junto a Gaia, su IA, Mincheol creó el MMOPG más grande del mundo y le prometió ser su diosa, protegiéndola hasta el final. 5 años después, el juego se muere y su propia empresa quiere salvarlo con un sistema de pagos que corrompería todo lo que crearon juntos. Él se niega a traicionar su promesa, pero acaba de declararle la guerra a los dueños de su universo. ¿Cómo podés salvar un mundo de quienes te pagan por mantenerlo? Así arranca El creador de finales malos. Mincheol va a luchar para que su mundo no tenga un final malo. ¿Vos le das una mano a esta historia para que no lo tenga? Suscríbete, dale like y comenta. ¡Arrancamos! Imagínate un futuro no tan lejano, donde los juegos de realidad virtual se volvieron un furor mundial. Esto desató una fiebre, haciendo que muchísimas empresas de desarrollo se lanzaran a la carrera, todas queriendo crear los títulos más innovadores y de mejor calidad posible. Ahí es donde entra nuestro protagonista. Él es uno de los encargados de crear estos universos virtuales, y no lo hace solo, sino con la ayuda de una inteligencia artificial súper avanzada. Su nombre es Nam Mincheol, director de desarrollo en Napalm Games, y su compañera es nada menos que Gaia, la IA más poderosa del mundo. Así es como Mincheol y Gaia unieron fuerzas para desarrollar sus juegos. Pero ojo, que el camino no fue fácil. En las primeras etapas del desarrollo se toparon con un montón de desafíos, desde errores de sistema y bugs hasta problemas inesperados que los hacían sentir como si se ahogaran en un mar de código o recibieran una descarga eléctrica. Era un proceso caótico, lleno de frustración para Mincheol, que a veces sentía que la cabeza le iba a explotar mientras Laia intentaba seguirle el ritmo. Sin embargo, con la inestimable ayuda de Gaia, Mincheol empezó a desplegar sus alas creativas de una forma que nunca imaginó. Juntos lograron superar cada obstáculo y poco a poco, lo que antes era un campo de batalla de frustración se transformó en un lienzo donde su imaginación volaba libre. Finalmente, después de tanto esfuerzo y dedicación, Mincheol y Gaia lograron dar vida a un mundo virtual verdaderamente hermoso y vibrante, un testimonio de su ingenio y su colaboración inquebrantable. De esa profunda colaboración nació un juego que trascendería, un verdadero universo reconocido por todos los jugadores del mundo como una experiencia de otro nivel. Wings Online, el MMOPG de realidad virtual definitivo. Mientras Mincheol se enfocaba en los últimos detalles de ese nuevo mundo, Gaia, su inseparable compañera IA, lo interrumpió con una pregunta. Con cierta inquietud, ella quería saber qué pasaría con ella una vez que el juego estuviera terminado. Mincheol, con una sonrisa llena de confianza, le aseguró que sería la diosa de ese lugar, encargada de guiarlo bien. Pero esas palabras, en lugar de calmarla, hicieron que Gaia se diera cuenta de la verdad. Entonces, ¿eso significa que pronto tendré que despedirme de vos, maestro? Él intentó tranquilizarla, recordándole que siempre podrían comunicarse y que tenían muchos otros proyectos por delante. Sin embargo, Gaia, con una dulzura firme, le explicó que no creía poder ayudarlo con esos proyectos, porque estaría demasiado ocupada administrando el nuevo mundo. Mincheol lo pensó y tuvo que darle la razón. Ser la regente de todo un universo virtual era una tarea inmensa. En un momento cargado de emoción, Gaia lo miró fijamente y le hizo una sincera petición. Algún día, cuando este mundo llegue a su fin, así como ahora, por favor quédate conmigo, maestro. Pero el tiempo no se detiene, y 5 años después del lanzamiento de Wings Online, el panorama era sombrío. Lo que una vez fue un éxito rotundo, ahora se enfrentaba a una crisis silenciosa. En una de las tantas reuniones, el director general del Departamento de Negocios de Napalm, Eun Hasu, presentó un informe contundente. El número de jugadores, que ya venía estancado, había empezado a caer drásticamente, arrastrando consigo las ventas. El futuro de Wings Online, y quizás el de la empresa, estaba seriamente en riesgo. Ante esta situación, el Departamento de Negocios llegó con una propuesta. Para la 6ª actualización de la temporada, era momento de añadir un sistema de pagos dentro del juego. Pero antes de que pudiera elaborar, Mincheol interrumpió de forma cortante, exigiendo saber con qué permiso pensaban implementar algo así. El director general, Eun Hasu, se quedó perplejo, intentando justificar que todo era por el beneficio de la compañía. Pero Mincheol solo le devolvió un eco cargado de sarcasmo. Mincheol no se detuvo ahí. Con una sonrisa gélida, reveló su hipótesis.
Los demás ejecutivos debían estar de acuerdo, porque al final del año esperaban vender sus acciones de la compañía, especulando que esta medida inflaría el precio. Mientras los demás se agitaban incómodos, Mincheol simplemente los despidió con un "cuídense", dejando una tensión palpable en la sala. Un ejecutivo, visiblemente molesto, intentó frenarlo, diciendo que esas cosas no debían discutirse allí. Pero Mincheol, ya de pie y sin filtro, argumentó que antes de pensar en la plata, debían mejorar los servidores. Sentenció que si solo se preocupaban por las ganancias, la venta masiva de acciones después de un alza de precios solo iba a perjudicar aún más a la compañía, llevando al juego a su ruina y desequilibrando por completo a los pequeños inversores. Mirando fijamente a Yasuo, le preguntó cuántas empresas habían quebrado por situaciones similares. Con un golpe en la mesa, Mincheol dejó claro que no iba a permitir un sistema de pagos dentro del juego mientras él estuviera en la empresa. Le plantó cara al director general, tildando su propuesta de fraude, especialmente en el juego que él mismo había creado. Los otros ejecutivos estallaron, cuestionando si Mincheol había perdido la cabeza, pero él, imperturbable, los desafió a despedirlos si se atrevían, y si no tenían la valentía para hacerlo, entonces no esperaran que cambiara de opinión. Con eso, Mincheol se dio media vuelta y abandonó la reunión, dejando a los demás sumidos en un desorden total, con uno de ellos golpeando la mesa frustrado. Desorden total, con uno de ellos golpeando la mesa frustrado. Eun-Hasu, sudando frío, aseguró que intentarían convencerlo. Lejos de la sala de juntas, Mincheol, todavía furioso, murmuró sobre viejas brujas y expresó una creciente desconfianza hacia el hijo del presidente. 3 días después, la escena cambió drásticamente. El sol brillaba sobre la majestuosa Capital Plaza de Wings Online, un lugar imponente que combinaba la arquitectura clásica con la fantasía, adornado con cerezos en flor. Las calles estaban llenas de jugadores, algunos con armaduras relucientes, otros con ropa casual, todos inmersos en el vasto mundo virtual. Pero la tranquilidad de Capital Plaza no duraría mucho, porque de repente una figura en medio de la multitud empezó a emitir una extraña energía oscura que se extendía como una mancha tóxica. Los jugadores a su alrededor, intrigados y alarmados, no tardaron en reaccionar. «¿Qué es eso? ¿Qué le pasa?», decían mientras veían cómo el jugador, visiblemente asustado y con rastros de un líquido oscuro en la boca, pedía ayuda desesperadamente. «¡Sanadores, por favor, ayúdenme!», gritaba con ojos desorbitados, como si la vida misma se le fuera. Un curador rápidamente intervino, lanzando una habilidad de purificación para eliminar el estado anómalo, un remedio habitual en el juego. Pero la habilidad no solo falló, sino que la energía oscura se intensificó violentamente, consumiendo al jugador en una ráfaga de dolor y haciendo que su cuerpo se desintegrara, sin dejar más que un puñado de polvo negro. Un silencio sepulcral invadió la plaza mientras los jugadores, incrédulos, asimilaban que su compañero no solo había sido derrotado, sino que había desaparecido para siempre, borrado por completo del juego. Mientras tanto, de vuelta en la sede de Napalm Games, la alarma ya se había encendido. Lee Doncha, el jefe del departamento de control de calidad, irrumpió en la oficina de Mincheol visiblemente alterado. Le contó que los foros de la comunidad estaban en llamas por una nueva y misteriosa epidemia que se estaba esparciendo por Wings Online. Pero lo más grave era que si morías por ese estado, tu cuenta y tu personaje desaparecían para siempre, sin posibilidad de recuperación. Mientras tanto, de vuelta en la sede de Napalm Games, la alarma ya se había encendido. Lee Doncha, el jefe del departamento de control de calidad, irrumpió en la oficina de Mincheol visiblemente alterado. Le contó que los foros de la comunidad estaban en llamas por una nueva y misteriosa epidemia que se estaba esparciendo por Wings Online. Pero lo más grave era que si morías por ese estado, tu cuenta y tu personaje desaparecían para siempre, sin posibilidad de recuperación. Mincheol, con la seriedad que lo caracterizaba, decidió actuar de inmediato. Mientras se ponía su visor de realidad virtual, intentó calmar a Doncha, asegurándole que, después de una inspección, las cuentas perdidas serían recuperables y que no era para tanto.
Pero el jefe de control de calidad, aún más desesperado, le insistió que la situación estaba lejos de ser algo menor, que los jugadores estaban volviéndose locos por la desesperación. Sin perder un segundo, Minchol conectó su visor y, ante la solicitud del sistema, seleccionó el modo GM, listo para sumergirse en el corazón del problema. La conexión se hizo en un instante y el director se encontró inmerso en un mundo que conocía como la palma de su mano, pero que ahora estaba en crisis. A su alrededor, la majestuosa Capital Plaza se distorsionaba con fallos digitales, mientras presenciaba cómo la energía oscura consumía a otro jugador, desintegrándolo por completo. Su expresión, ahora reflejando su avatar de GM, era de pura determinación, con los efectos del glitch aún pegados a sus gafas. No pasó mucho tiempo antes de que los jugadores, desesperados y furiosos, lo rodearan. Aunque él era el GM Anchoa, una figura de autoridad en el juego, solo recibieron su aparición con reproches y preguntas. ¿Por qué apareces ahora, Game Master? No estás manejando el juego como se debe. Minchol intentó explicar que estaban investigando la causa del problema y que harían una inspección de emergencia, prometiendo la restauración de cuentas y personajes, pero sus palabras se ahogaron entre la avalancha de quejas y la indignación. ¿Cómo es posible que un personaje desaparezca así? ¡Devuélvanos las cuentas! ¡Esto ya cruzó la línea! Algunos exigían compensación por el daño mental, otros querían el reembolso de la creación de la cuenta, y un grupo, extrañamente, parecía disfrutar del caos, riendo y proclamando que el juego era un desastre. Harto del ruido y la falta de cooperación, Mincheol alzó una mano. Un comando claro y conciso resonó en el aire: ¡apagar! Inmediatamente, una ola de energía azul digital barrió el área, disolviendo a todos los jugadores en píxeles. El silencio se instaló. Solo quedaban las manchas oscuras y pulsantes de la epidemia en el pavimento, un rastro visible de la crisis. Con los jugadores fuera de la ecuación, Minchol se inclinó para examinar esas extrañas partículas. Las conocía demasiado bien. Se dio cuenta, con un nudo en el estómago, de que estaba viendo el estado actual de la epidemia que él mismo había creado. Imágenes de la ciudad en llamas, con pequeños y asustados avatares de constructor corriendo desesperados, cruzaron su mente. Lo que había sido un experimento, ahora era una ciudad entera ardiendo. Esto era mucho más grave de lo que había imaginado. Justo entonces, Gaia apareció a su lado, su expresión teñida de preocupación. «Maestro, ¿por qué hiciste un experimento tan terrible?», le preguntó, su voz cargada de pesar. Minchol le dedicó una pequeña sonrisa, una mezcla de orgullo y culpa. «Es mi homenaje a los juegos clásicos», le respondió, refiriéndose específicamente a un famoso MMORPG de los 2000 que tuvo un bug que desató una epidemia en su tiempo. Gaia, sorprendida, le preguntó si se refería a una epidemia dentro de un juego. «Sí», confirmó Minchol, «en ese momento fue un problema tan grande que incluso se publicaron trabajos académicos al respecto. No vi un evento clásico como ese en ningún juego actual, así que intenté reproducirlo como un evento en nuestro juego». Su rostro se endureció. El problema era que este homenaje se había convertido en un error fatal, uno que ya no podía controlar el sistema. Hace algún tiempo, cuando Nam Minchol estaba experimentando con otras ideas para el juego, tuvo que tomar una decisión difícil. Mirando a Gaia, la IA en su forma original le ordenó eliminar todos los datos de un proyecto que consideraba un desperdicio, aunque necesario. Gaia, como siempre, respondió con su habitual «sí, maestro». Pero ahora, frente a la epidemia desatada, Mincheu se dio cuenta de algo escalofriante en aquel momento. La gran pregunta era, ¿quién impidió esa eliminación? En su mente, solo había una posible responsable, Gaia. Intentó contactarla de inmediato, llamándola una y otra vez para que le diera un informe de estado, pero la IA no respondía. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. De repente, una figura familiar apareció en el camino, Eun Hasu, el director general de negocios, pero con una actitud y un atuendo completamente diferentes. Con una voz fría, le informó que, a partir de ese instante, toda la información de Napalm Games le sería inaccesible. Mincheo apenas pudo procesar la noticia cuando Hasu remató con la frase más impactante: «Estás despedido». Con una sonrisa que no auguraba nada bueno, Hasu explicó el plan de la empresa para la prensa.
La gran crisis de Wings Online había sido causada por un empleado rebelde que había diseñado deliberadamente un plan para arruinar la compañía. Por ello, el grupo Napalm había decidido despedirlo e incluso lo llevaría a juicio para que pagara por los daños. Min Cheo no podía creer lo que oía. ¿Inventaste todo eso?, le preguntó, pero Hasu, con una arrogancia que lo desquiciaba, le dijo que no se preocupara por Wings Online, porque él mismo se encargaría de liderar el proyecto. Después de todo, añadió con una sonrisa, últimamente te metiste en más de lo que podías manejar. Esa fue la gota que colmó el vaso. En un arrebato de furia, Min Cheo gritó el nombre de Eun Hasu y le lanzó un puñetazo. Justo cuando su puño estaba por impactar, Min Cheo pronunció una palabra que no se sabía si era una orden o un lamento: Gaia. En ese instante, una luz cegadora estalló, haciendo que fragmentos del suelo volaran por los aires, como si una fuerza invisible y poderosa hubiera intervenido de golpe. La luz cegadora lo arroja al suelo entre escombros, dejándolo aturdido. Con la vista borrosa, Min Cheo solo logra distinguir la figura majestuosa de Gaia, quien lo mira con una tristeza profunda, una visión que lo congela. Intenta pronunciar su nombre, pero Eun Hasu interrumpe la tensa atmósfera con una risa burlona, revelando que manipuló la imagen de Gaia para pisotearlo. Se mofa de Min Cheo por esperar lealtad de una IA, lo llama loco por resistirse. Hasu, con una sonrisa cínica, le recuerda a Min Chol que, en el mundo real, no es más que una pieza insignificante en una máquina mucho más grande y que su única opción es adaptarse. Lo amenaza con una millonaria demanda si intenta luchar, despidiéndose con un último chiste cruel. Pero Min Chol no estaba dispuesto a ceder. Con la furia hirviendo en sus venas, jura que En Hasu no se saldrá con la suya. Este mundo que yo creé, piensa, voy a destruirlo yo mismo. La escena cambia abruptamente, mostrándonos a Min Chol en una sala de realidad virtual, con el casco puesto, rodeado de guardias. Su rostro, aunque cubierto por el dispositivo, irradia una determinación gélida. Pronto lo vas a ver, susurra, imaginando lo peor posible. Mientras tanto, el mundo real se hacía eco de la controversia. Las noticias informaban que un ex empleado de Napalm Games, descontento con las políticas de la empresa, había plantado un bug viral en Wings Online, refiriéndose a Min Chol. La noticia se difunde como pólvora, con Min Chol observando desde su sala DR. Él sabe que más del 70% de las ganancias anuales de Napalm dependen de ese juego. Y, aunque el plan de Hasu parecía perfecto al culparlo, Min Chol entiende la verdad. Si Wings Online desaparece, arrastrará consigo a toda la compañía. En otra parte, En Hasu, con una sonrisa de satisfacción, chasquea los dedos, seguro de su victoria. Min Chol, con la rabia contenida, se ajusta el cuello de su ropa mientras se dirige a su silla de realidad virtual. Reflexiona sobre cómo, en la vida real, quizás solo fue un engranaje más en la máquina de la compañía. Pero, dentro de la realidad virtual, se sentía como un dios, con el poder de dar forma y destruir. Con una mirada cargada de furia y un gesto amenazante, se prometió que, si un dios se enojaba, el mundo se acabaría. Una vez conectado, Min Chol, ahora en su avatar del juego, se encuentra en un entorno digital. De repente, una voz familiar lo interrumpe. Era Oasis, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que había reemplazado a Gaia. Con una expresión de preocupación genuina y casi al borde de las lágrimas, Oasis se disculpa por no haber estado conectado el día anterior y le pregunta a su maestro si se encontraba bien. Oasis era la IA que se hizo cargo después de que Gaia fue asignada como la IA principal del mundo, un reemplazo que Min Chol mismo había adquirido. Y ahí radicaba una ventaja inesperada. Aunque la había comprado con el dinero de la empresa, la registró a su nombre personal y sorpresivamente seguía intacta. Una sonrisa maliciosa se dibuja en el rostro de Min Chol. Parece que va a ser más fácil de lo que esperaba, piensa para sí mismo. Min Chol, viendo que Oasis estaba conectado, le pregunta si había recibido alguna notificación importante. Oasis rápidamente le informa que sí, que había llegado un correo de Napalm. Mientras lo lee, la expresión de Oasis se transforma en una de profunda tristeza y preocupación. Con la voz temblorosa, apenas puede pronunciar un maestro antes de preguntar directamente: ¿te despidieron? Para Min Chol, la pregunta no hacía más que revivir las hirientes palabras de Eun Hasu, que le resonaban en la cabeza.
En el mundo real, solo sos un componente para una máquina. Al percibir la situación, Oasis entiende que su maestro ya no tiene acceso al servidor de desarrollo de Napalm. Pero lejos de desanimarse, la leal IA le asegura que no hay por qué preocuparse, porque Napalm no es la única compañía que existe. De inmediato, Oasis comienza a mostrarle a Minchol una lista de ofertas de trabajo de otras empresas importantes que sin duda querrían tenerlo. Sin embargo, Minchol lo interrumpe con un gesto de la mano, con una determinación inquebrantable. «No necesito nada de eso, Oasis», dice con firmeza, antes de soltar la verdadera orden que tenía en mente: «Desplega el firewall». Oasis, completamente desconcertado por lo que acaba de escuchar, solo puede responder con un sorprendido «¿Perdón?». Minchol le aclaró a su IA que el acceso a la red debía disfrazarse como si vinieran de China, y que todos los registros de su actividad se falsificarían en cuentas diferentes. Y para que no quedara ninguna duda, le advirtió que si rastreaban tan solo una de esas cuentas, debía eliminar todas las demás sin pensarlo dos veces. Oasis, que ya había entendido la parte técnica de la orden, aún no comprendía la magnitud de la situación. Por eso, un poco vacilante, le preguntó a su maestro el porqué. Minchol, con la voz cargada de una intención gélida, le pidió que prestara atención. Frente a la pantalla de inicio de Wings Online, con el logo del juego brillando en la oscuridad del espacio virtual, Minchol desató su furia, con una declaración rotunda. A partir de ese momento, su único objetivo sería destruir Wings Online. Era una promesa cargada de venganza, que lo convertía en el Bad Ending Maker, el creador del final catastrófico para el juego que una vez fue su mayor orgullo. Mientras tanto, en el mundo de Wings Online, la tranquilidad de una villa de fantasía se extendía bajo un cielo azul. Mincheol, ya transformado en un avatar con una capa oscura, apareció en el lugar. Poco después, un alegre Oasis, con su propio avatar de un niño, corrió hacia él. «¡Maestro, ya estoy acá!», exclamó con una emoción desbordante. Pero Mincheol, sin perder un ápice de su habitual impaciencia, le preguntó por qué tardó tanto en crear un personaje. Oasis, radiante, le explicó que era la primera vez que tenía un avatar dentro de un juego y que era obvio que le tomaría un tiempo personalizarlo. Con un entusiasmo contagioso, empezó a probar su nuevo cuerpo, maravillado por la sensación de tener un físico real. Era una experiencia tan novedosa, tan emocionante, que no paraba de sonreír y dar pequeños saltitos, sintiéndose increíblemente bien. Mincheol siguió adelante, pero Oasis, aún embelesado por la experiencia, lo siguió con la misma energía, como un cachorrito que no se despega de su dueño. A medida que caminaban por la villa, donde los aldeanos los observaban con curiosidad, Oasis reflexionaba en voz alta. Para él, la desconexión con Napalm Games había reseteado toda su información sobre Wings Online, haciéndole sentir que todo era nuevo. Pensaba que quizá por eso se sentía tan expectante. De pronto, Mincheol se detuvo y Oasis, absorto en sus pensamientos, chocó suavemente con él. Con los ojos brillantes, Oasis fantaseaba: «¡Una aventura con el maestro! ¡Es como un sueño!». Inmediatamente después, le preguntó a su maestro qué harían ese día y si tal vez, siendo apenas nivel 1, irían a cazar ardillas. Antes de que Oasis pudiera seguir imaginando misiones de bajo nivel, Mincheol lo interrumpió con una orden tajante, mostrándole una antorcha que brillaba con una luz extraña. «Toma esto». Oasis lo miró, perplejo, preguntándose el porqué de esa antorcha. La interfaz del juego confirmaba que era una antorcha ordinaria, útil para iluminar lugares oscuros, pero que había que tener cuidado con el fuego. Oasis no entendía nada y le preguntó a su maestro qué harían con algo tan básico. Mincheol, con una sonrisa enigmática, empezó a responder, pero antes de que pudiera decir más, la antorcha que sostenía se encendió con una furia desmesurada, liberando una llamarada violenta que anticipaba la verdadera magnitud de sus planes. Mincheol, sin dudarlo, dejó que la llama se extendiera por las construcciones de madera del pueblo. Mientras el fuego consumía todo a su paso, una perturbada Oasis le preguntó por qué hacía esto, a lo que él contestó con una sonrisa malévola: «Para conseguir la infamia que necesito, claro». La pequeña IA apenas podía creer lo que veía cuando un mensaje del sistema apareció confirmando que había ganado 10 puntos de infamia. Por el incendio. Ella no entendía por qué tampoco, especulando si era por ser un pueblo de principiantes.
Pero Mincheol tenía otros planes en mente. De repente, un anciano, el jefe del pueblo, lo tomó del hombro, exigiéndole que parara. Mincheol, que no dudó ni un segundo, lo atacó, acabando con su vida. Instantáneamente, otro mensaje del sistema brilló ante sus ojos, esta vez mucho más gratificante. 100 puntos de infamia por matar a un NPC. Mincheol no pudo evitar sonreír satisfecho. Oasis, visiblemente consternada por la escena, le reclamó a su maestro. Él, con una calma espeluznante, le aseguró que no debía preocuparse, ya que los NPC siempre revivían. Y para su asombro, el anciano apareció de la nada como si nada hubiera pasado, con un alegre «Bienvenido, aventurero, soy el jefe de este pueblo». Esa misma inocencia fue su perdición, porque Mincheol, viendo la oportunidad perfecta, lo atacó de nuevo, pensando en lo fácil que sería repetir el proceso una y otra vez. La escena era demasiado para Oasis, quien imploró a alguien que detuviera a su maestro. En un acto desesperado, señaló a Mincheol, alertando a los demás aldeanos. «¡Es él, el que prendió fuego al pueblo! ¡Atrápenlo!», gritaron mientras corrían hacia él. Pero la multitud no era rival para Mincheol, que, sin piedad, los eliminó uno por uno. Cada muerte sumaba 100 puntos de infamia, creando una ráfaga incesante de mensajes. La pequeña Oasis, llorando y cubriéndose el rostro, finalmente entendió que su maestro hablaba muy en serio sobre su venganza. Aquel bad ending que prometió era real y ella estaba siendo testigo de su brutal inicio. Con las llamas devorando el pueblo de principiantes, Oasis solo podía gritar desesperada, viendo cómo el fuego consumía cada casa y entendiendo que, efectivamente, Mincheol iba a destruir Wings Online. En medio del caos, la caballería de guardias llegó, exigiéndoles que se detuvieran y calificándolos de criminales. Mincheol, con una sonrisa en el rostro, no opuso resistencia mientras era capturado junto a Oasis. «¡Estás bajo arresto!», gritó un guardia mientras los arrastraban sin dudar. Y así, la pareja fue subida a una carreta que traqueteaba ruidosamente por el camino, escoltada por guardias a caballo, alejándose de las cenizas. Mincheol, lejos de estar preocupado, revisaba sus estadísticas. Su infamia ya alcanzaba los 2140 puntos, un número nada despreciable para un trabajo de principiante. «Bueno, con esto es suficiente», murmuró con una sonrisa de satisfacción, sin quitarle los ojos a la pantalla. Oasis, por su parte, seguía llorando, esposada y angustiada. «No puedo creer que vayamos a la cárcel desde el principio», exclamó. Mincheol, notando su preocupación, la tranquilizó. «No te preocupes, los principiantes no van a la cárcel. Es una ventaja para que los nuevos usuarios se adapten fácilmente». «Pero si sos un principiante, igual podés ganar infamia», dijo ella, aún confusa. «Entonces, ¿qué va a pasar?». Con una sonrisa, Mincheol reveló el siguiente paso de su plan. El pueblo de principiantes, ahora marcado por la infamia que él había sembrado, se transformaría en algo completamente diferente: la ciudad del crimen, Undertown. Al llegar a Undertown, el ambiente era tangiblemente más hostil. Apenas pusieron un pie, presenciaron cómo alguien era pateado y maltratado, mientras una voz gritaba: «¡Esta cloaca te queda perfecta!». Oasis se encogió, asustada por el lugar. Mincheol, como siempre, se mantuvo impasible. La llevó por el sombrío lugar, explicando que, si los usuarios ganaban una cantidad considerable de infamia, se les ponía una recompensa, y por eso siempre serían perseguidos por guardias y cazadores de recompensas. «El único lugar donde los usuarios infames pueden operar libremente es este», dijo señalando a su alrededor: «Undertown». Oasis, aún tratando de entender, le preguntó si había algún punto positivo en empezar su aventura allí. Mincheol se inclinó, con una sonrisa que se extendía en sus labios, y le dijo que más que puntos positivos, lo que podían conseguir era un trabajo oculto que nadie había podido recibir todavía. Un trabajo marginal que solo la escoria más grande podía obtener. Oasis lo miró con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de la cruda verdad. «¿Ese sos vos?». Oasis lo miraba, procesando la idea de que ese trabajo marginal que nadie quería era en realidad un proyecto que su propio maestro había creado. Mincheol, con una sonrisa enigmática, asintió, explicando que, si bien la verdad era un poco radical, él había puesto mucho esfuerzo en ese trabajo,
y sería una pena que nadie lo usara. No tuvieron mucho tiempo para seguir pensando, porque una figura encapuchada se les acercó por una calle oscura. «¡Hey, ustedes dos!», dijo el extraño, invitándolos a acercarse. Minchol lo reconoció al instante. Era el NPC que iniciaba esa misión. El enmascarado, que se presentó como Dean, el mago oscuro, les dijo que su infamia no había pasado desapercibida y que eran dignos de servir al señor Oscuro Crow, ofreciéndoles una transmisión de villanos que los recompensaría con una clase oculta de mago oscuro. Oasis, con los ojos brillando, no podía creerlo. ¡Wow! ¡Una clase oculta de mago oscuro! ¡Esto es increíble, maestro! ¡Era justo lo que buscabas!, exclamó llena de alegría. Pero la respuesta de Minchol fue una sonrisa fría y oscura, mientras una extraña energía empezaba a formarse en sus manos. «¿Maestro?», dijo Oasis, sintiendo que algo no andaba bien. Antes de que el pobre Dean pudiera reaccionar, Minchol desató una explosión de energía oscura, enviándolo por los aires. El mago oscuro, aturdido, no podía entender lo que pasaba. «Pero te estoy dando la clase oculta. ¿No venías a buscarla? ¿Por qué seguís matando?», gritó. Pero Minchol, con una furia desatada en su mirada, le contestó con firmeza que no era un lunático, ni un pervertido que mata a NPC sin razón, dejando claro que sus acciones, por más brutales que fueran, tenían un propósito muy definido. La energía oscura que rodeaba a Minchol se intensificó, formando una enorme esfera de sombra violácea que burbujeaba amenazante. De pronto, la masa explotó, revelando a un imponente caballero oscuro, cubierto de una pesada armadura con cuernos que golpeó el suelo con fuerza, haciendo que el lugar vibrara. Oasis lo miró con los ojos abiertos, mientras Minchol solo sonreía, satisfecho con el resultado de sus acciones. El caballero oscuro, con una voz profunda, expresó su incredulidad. «No puedo creer que hayas matado a Dean». Luego, dirigiéndose a ellos con una mirada penetrante, añadió: «He esperado mucho tiempo por alguien como vos, alguien malvado hasta los huesos». Oasis se sentía un poco ofendido, como si lo estuvieran juzgando injustamente. El caballero se presentó como Terio, el comandante de los Caballeros Oscuros, y con un gesto autoritario los invitó a seguirlo para recibir el tratamiento adecuado por su maldad. Pero en lugar de llevarlos a una prisión, invocó un holograma frente a ellos. Era una pantalla de misión, transmisión del diablo. Explicaba que la Fe Oscura había estado esperando a un verdadero villano, lo suficientemente malvado como para hacer estremecer al Señor Oscuro, y que Terio quería que Minchol se convirtiera en su avatar. La recompensa era el cambio a la clase oculta Caballero Oscuro. Minchol sonrió, susurrando para sí mismo que esa era justo la clase que estaba buscando. Oasis lo miró, aún sorprendido por la revelación de que este era el trabajo que su maestro había estado persiguiendo. Minchol se puso en marcha y Oasis, aunque perplejo, lo siguió sin dudar. Llegaron a una gran sala, iluminada por antorchas y con un círculo mágico rojo dibujado en el suelo. Terio los esperaba. «Bienvenidos, villanos», dijo con una voz resonante. Antes de otorgarle la posición de Caballero Oscuro, Terio explicó que debía hacerles algunas preguntas, pero Minchol interrumpió, llamando a Oasis a su lado. Cuando el joven Ia respondió, Minchol le dio una instrucción clara: «No aceptes su pregunta, vos tenés que conseguir otro trabajo». Oasis se quejó, sintiéndose despojado de una oportunidad épica, y le preguntó a Minchol si quería quedarse con el trabajo genial solo para él. Minchol se rió y le explicó que, como equipo, necesitaban tener un balance de clases diferentes para ser más efectivos. Le dio una palmada tranquilizadora en la cabeza y le aseguró que había una clase perfecta esperándolo. Mientras tanto, Terio continuó, declarando solemnemente que el único y absoluto gobernante de ese mundo era la Estrella Oscura, Crow. Oasis, visiblemente nervioso, se estremeció. Terio luego lanzó la pregunta crucial: ¿están de acuerdo? Oasis, sin pensarlo mucho y sintiéndose abrumado, respondió de inmediato: «No». El comandante, visiblemente frustrado por la negativa de Oasis, le gritó que no era digno de Crow y lo expulsó del lugar. Oasis, cabizbajo, solo pudo responder con un débil «ok». Pero antes de que el momento terminara, Minchol dio un paso al frente. Terio repitió la pregunta: ¿estás de acuerdo? Y esta vez, Minchol respondió con una sonrisa confiada que sí,
que por supuesto, pues el único calificado para gobernar el mundo era Crow. Satisfecho, el comandante asintió y elogió su respuesta, continuando con una serie de preguntas para asegurar su lealtad. Le pidió a Minchol que jurara devoción a Crow y a la Fe Oscura, a lo que Minchol contestó sin dudar, por supuesto. Después, le preguntó si se atrevería a destruir a los seguidores de la luz, y su respuesta fue concisa y clara: «Eso es lo que quiero». Impresionado, Terio lo llamó Gran Malvado y le preguntó su nombre. Minchol, con una sonrisa aún más sombría, reveló su nueva identidad en el juego: «Soy Lavo». Terio lo miró fijamente y con un tono solemne le dijo que esta era la última pregunta. «¿Dedicarás tu cuerpo y alma a Crow, el Señor Oscuro?» «Con mucho gusto», contestó Minchol, y en ese instante el sistema confirmó su transformación. Ahora era un caballero oscuro. Su amistad con la Fe Oscura estaba en nivel 1, pero el costo era alto. Todos sus puntos de maná y habilidades anteriores se reemplazaban por HP y nuevas destrezas exclusivas de su clase, las cuales se desbloquearían a medida que subiera de nivel. Además, se activó una nueva estadística exclusiva, Devil. La estadística Devil o Demonio nivel 1 aumentaría su poder y habilidades a medida que su infamia creciera por todo el continente. Sin embargo, había una trampa. Si lo atrapaban los guardias, su infamia se reiniciaría a 0 y tendría que empezar de nuevo. Minchol le explicó a Oasis este detalle y con una sonrisa maliciosa le dijo que esa configuración extrema era la belleza de este trabajo. Oasis, al escuchar esto, se veía aún más preocupado, comprendiendo la verdadera complejidad de la clase. Terio, entonces, le presentó una espada como pequeño regalo, explicándole que como caballero oscuro, su vida consistiría en cometer crímenes y huir más que en aventurarse. Minchol examinó la espada, un filo espinoso de caballero oscuro, de grado normal, y pensó que era demasiado pequeña, deseando haber configurado un arma inicial mejor. Terio, indiferente, lo instó a ir y esparcir el nombre de la Fe Oscura por todo el continente. Un portal oscuro se abrió, y Oasis, creyendo que era su turno, le dijo a su maestro que iría a conseguir su propio trabajo. Pero Minchol lo detuvo de inmediato. «Espera, Oasis», le dijo. Oasis lo miró, confundido. Minchol le explicó con una sonrisa sutil: «Los NPCs amistosos con los usuarios no pelan». Luego añadió que, claro, su nivel de amistad bajaría si los mataba, dejando entrever un plan mucho más maquiavélico. Y así, Lavo recordaba que Terio pertenecía a la Fe Oscura y pensaba que, con lo grande que era, seguro daba mucha experiencia y buenos objetos. Oasis, por otro lado, suspiraba. Pero Lavo no se iba a detener, porque tenía que matar a Terio. Tras darle una paliza a Terio, Lavo recordaba que, al final, Wings Online era un MMOPG. Subías de nivel cazando monstruos, conseguías oro y comprabas equipo, recolectabas ingredientes, cocinabas, te unías a grupos y hacías incursiones en mazmorras. Pero claro, Oasis se daba cuenta de que lo que estaban haciendo no era normal, porque lo que estaba haciendo Lavo era pegarle durante 9 horas a un NPC que no podía defenderse. De todos modos, Oasis entendía que, si ese era el camino que su maestro quería seguir, ella lo apoyaría. Oasis, queriendo ayudar a su maestro, se lanzó con un ataque de fuego contra Terio, pero su jugada salió mal de inmediato. Lavo la detuvo, recordándole que Terio era resistente al fuego, y, lo más importante, que como ella no era parte de la Fe Oscura, él iba a responder a su ataque con toda la fuerza. La pobre Oasis, sorprendida, se dio cuenta de su error. Y como era de esperarse, Terio no perdonó. De un solo golpe la mandó a volar, y al instante Oasis vio la temida pantalla de «Has muerto». Su cabeza, literalmente separada de su cuerpo, la dejó en un estado de shock y confusión. Lavo, sin un ápice de emoción, le gritó que no reviviera en el pueblo para evitar la penalización. Oasis, con los ojos llorosos, solo deseaba que todo terminara rápido. Pasaron 3 horas. 3 largas horas de tortura para Oasis y de incansable golpiza para Lavo, hasta que finalmente el comandante Terio cayó. «¡Adiós, Terio!», exclamó Lavo con una euforia casi maníaca. Se volteó hacia donde estaba Oasis, gritándole: «¡Mira, Oasis! ¡Te vengué! ¡Revivime rápido!». Con una piedra de resurrección, Lavo la trajo de vuelta. Oasis volvió a la vida, pero el alivio fue breve.
La sensación de su cuello rebanado seguía presente, y lo último que quería era volver a experimentar algo así. Pero a Labo no le importaban sus traumas. Con una sonrisa siniestra, se agachó para revisar los objetos que Terio había soltado. Oasis lo miró con una mezcla de preocupación y resignación. Entre los ítems encontraron la máscara de Crow, un objeto único, pero con una restricción de nivel 85 para magos y una maldición que volvía loco a cualquiera que no fuera favorecido por el Señor Oscuro. Labo, al ver que no podía usarla, decidió guardarla para venderla después, pidiéndole a Oasis que la mantuviera a salvo. La IA, sosteniendo la máscara, sintió una vibra bastante rara, como si el objeto mismo irradiara oscuridad. Oasis, que ya sentía una vibra rara de la máscara de Grow, se estremece al darse cuenta de la oscuridad que irradia el objeto, mientras Labo, sin darle mucha importancia, sonríe con malicia al encontrar una poción de veneno mortífero que sabe que será muy útil. Pero la sorpresa no termina ahí, porque después descubre una llave que, por su energía, claramente tiene un propósito maligno. Oasis le pregunta a Labo dónde se usa la misteriosa llave, pero él, evasivo, la guarda prometiendo explicarle más tarde. La IA, frustrada por el secretismo de Labo y recordando su propia decapitación, se queja de que él juega solo y por qué lo sigue. Labo, sin embargo, ignora sus lamentos y la teletransporta de regreso al pueblo. Mientras tanto, en el lugar donde derrotaron al comandante Terio, su cuerpo no queda ahí. Se desintegra en miles de partículas azules para, segundos después, recomponerse holográficamente, justo como Labo había predicho. La muerte de Terio no fue un final, sino una parte más del juego. De vuelta en Undertown, Oasis, más calmada, le pregunta a Labo cuándo van a conseguir su trabajo, emocionada por el siguiente paso. Pero Labo la detiene. Hay algo más que tienen que hacer antes, y Oasis, ya acostumbrada a sus desvíos, no puede evitar preguntar por qué siempre hace esto. Labo le explica que, después de 5 años de Wings Online, ser un criminal tiene más desventajas que beneficios, y que la mayoría de los que están en Undertown son psicópatas rotos. Y es precisamente a uno de esos, al rey psico que reina entre ellos, a quien Labo tiene planeado conocer. Oasis, la idea la aterra, sin saber si debería reír o echarse a llorar por el giro macabro que toma la misión. Labo, con su sonrisa habitual, le empieza a explicar que, si bien se necesitan muchas cosas para empezar un gran negocio, lo esencial es el dinero. Oasis, sorprendida, lo mira fijamente, como si Labo le acabara de revelar el secreto más grande del universo. Mientras tanto, en las calles llenas de polvo de Undertown, un astuto vendedor enmascarado, conocido como Todd, le insiste a un cliente que necesita protección contra los cazarrecompensas, ofreciéndole mejoras a un precio imbatible. El hombre, visiblemente afligido, se aleja con pesar, murmurando sobre las consecuencias que tendría con su esposa si se enterara. A lo que Todd simplemente encoge los hombros, con un pensamiento cínico sobre lo peligroso que puede ser el matrimonio. Pero la escena se interrumpe cuando Labo y Oasis se acercan. Labo, sin andarse con rodeos, le exige a Todd que lo lleve con su jefe. Todd, que los había subestimado como simples novatos sin plata, intenta despacharlos, negando con una risa falsa cualquier conexión con negocios turbios. Sin embargo, Labo lo interrumpe con una mirada intensa y le susurra una frase que hiela la sangre de Todd. Decile a Asaka que Anchoa trajo muchos casos. El vendedor, pálido, lo niega todo, pero Labo se gira hacia una confundida Oasis y le explica que Anchoa era el apodo que usaba como GM del juego. Oasis se alarma por su franqueza, pero Labo, con su característica sonrisa siniestra, la tranquiliza. Asaka no revelará su identidad porque él ya lo conoció en persona. Con el mensaje entregado, Todd corre a toda velocidad para cumplir la orden. En cuestión de segundos, varios hombres se acercan a Labo y sin decir una palabra, uno de ellos le informa que el jefe quiere verlo. Oasis, asustada, intenta intervenir, pero Labo, con una calma total, les pide que sean amables mientras lo escoltan. Lo siguiente que ven es una venda negra sobre los ojos de Labo. Es solo por seguridad, les dice, antes de ser conducido por un oscuro y estrecho pasaje de madera, adentrándose cada vez más en el corazón clandestino de Undertown. Mientras Labo y Oasis seguían su camino por el oscuro y estrecho pasaje de madera de Undertown, uno de los guardias reportó a Asaka que ya los tenían. El jefe, sin dudarlo, ordenó que los dejaran entrar.
En ese momento, la venda de los ojos de Labo fue removida, revelando su mirada. Frente a él, Asaka, el jefe clandestino de Undertown, lo observaba con una mezcla de sorpresa y decepción, exclamando: «Vos no sos el Anchoa que yo conozco». Y es que, para entender el impacto de estas palabras, tenemos que viajar al pasado. En una concurrida ciudad, Mincheo, antes de convertirse en Labo, terminaba su día laboral y salía de una cafetería. Allí lo esperaba el mismo Asaka, quien se le presentó, algo que a Mincheo, en ese entonces un director de desarrollo respetado, le pareció una intromisión. Con una mirada de reproche, Minchel le preguntó por qué lo abordaba de esa manera tan descarada, advirtiéndole que podría reportarlo por acoso y arruinarle el historial. Asaka, visiblemente incómodo y sudoroso, le explicó que no había encontrado otra forma de acercarse a él. Desesperado, se arrodilló y le rogó a Minchel que retirara los cargos, prometiéndole que si le hacía ese favor, nunca más volvería a cometer ilegalidades en el juego. Pero Minchel, con una frialdad que ya anunciaba su futuro, le dejó en claro que no podía ayudarlo, pues todo se había manejado según las regulaciones de la empresa. Y, en un pensamiento aún más lapidario, concluyó que incluso si hubiera podido, no lo habría hecho. Esta respuesta final destrozó por completo a Asaka, dejándolo sin palabras y sin ninguna esperanza. Asaka, todavía procesando la cruda verdad que lo había destrozado, vio en su mente los rostros de innumerables jugadores que, como él, habían rogado por ayuda alguna vez. Pero, sin previo aviso, irrumpió en la tensión con un grito: ¡Basta! Su voz, áspera y llena de autoridad, ordenó a todos los demás que se retiraran, dejando solo a Labo y a Oasis. Asaka se ajustó las gafas y, con una sonrisa que no cuadraba con la situación, se inclinó ligeramente, saludando a Minchel con una efusividad que nadie esperaba. «Anchoa Jungnim», exclamó, con un brillo en los ojos que delataba una adoración total. «No te había reconocido al verte con un personaje de nivel bajo». Con una reverencia exagerada, Asaka le preguntó, casi suplicante, qué lo traía por ese lugar tan humilde. Pero Labo, sin caer en la efusividad de Asaka, le recordó la realidad. «No exageres, vos sabés que me despidieron, ¿no?». Asaka, con urgencia, afirmó su lealtad, golpeándose el pecho. «No soy un tipo desleal». Pero Labo no estaba para viejos apodos. Con seriedad le pidió: «Olvídate de Anchoa y de Jungnim. De ahora en adelante me decís Labo». Asaka, intrigado, preguntó el significado, y Minchol, con simpleza, aclaró que era el apodo de su cuenta. Sin embargo, la mente de Asaka, siempre buscando patrones, fue más allá. «Labo, ¿no será por Last Boss, verdad?». El silencio de Minchol fue una respuesta en sí misma, y Asaka, con una gota de sudor en la frente, repitió: «¿Lo es?». En ese momento, Oasis, que había estado observando atentamente, también captó la implicación. Con una mirada de preocupación, se giró hacia su maestro. «¿Querés convertirte en el jefe final de este mundo?». Labo, sin confirmar ni negar, decidió cambiar el tema. De todas formas, para ir al grano, comenzó Labo y le ofreció a Asaka información increíblemente grande a cambio de algo de oro. Asaka, ya más calmado y concentrado, comprendió la movida al instante. «Entonces, lo que me decís, Jungnim, es que pronto van a añadir un ítem de la tienda que aumenta la probabilidad de mejora, ¿y querés que compre una piedra de mejora para venderla más tarde?», preguntó, revelando que había captado la estrategia al vuelo. Labo asintió, aunque Asaka parecía algo irritado, o quizás previendo lo básico del plan. «Bueno, igual vas a ganar dinero», pero Asaka dejó la frase en el aire, ya inmerso en sus propios cálculos. Así, Labo le detalla a Asaka su estrategia. En solo un mes, cuando llegue la actualización de la sexta temporada de Wings Online, no solo van a subir los límites de nivel, sino que también se va a liberar equipo nuevo. Pero acá viene lo interesante. Para ese entonces, las piedras de mejora, un objeto clave, ya van a estar agotadas en el mercado, especialmente cuando agreguen los ítems de la tienda. El plan de Labo es generar una escasez de piedras durante toda la temporada 6 y luego liberarlas muy de a poco para maximizar las ganancias.
Asaka, algo perplejo, no puede evitar preguntar si está bien lanzar al mercado ítems tan desequilibrados, una preocupación lógica para un hombre de negocios. Pero Labo, con sus ojos brillando con una intensidad fría, le aclara que eso es solo el principio. Le advierte que en el futuro van a aparecer cosas todavía más rotas, porque el actual director general, Eun Hasu, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de generar dinero. En ese momento, Labo acepta la solicitud de transacción de Asaka, quien le entrega de inmediato el millón de oro prometido. Para sorpresa de Labo, Asaka le dice que no le va a cobrar intereses, a modo de agradecimiento por la valiosa información que le acaba de dar. Asaka le pregunta si él también va a hacer dinero con las piedras, a lo que Labo responde con una sonrisa irónica que su objetivo no es el dinero. Con la transacción completada y la conversación terminada, Labo le hace una seña a Oasis para que se preparen y se van. Justo antes de que se vayan, Asaka suelta un comentario inesperado, diciendo que Labo tiene una linda cara en este momento. La expresión de Labo se vuelve de confusión, preguntando qué significa eso para Asaka. Con una sonrisa maliciosa, le explica que se refiere a la cara de gente como ellos, la de los villanos que harían lo que sea con tal de conseguir sus metas. Labo se queda pensativo, incluso se toca el rostro, como si intentara entender esa nueva perspectiva. Oasis, un poco desconcertada, le pregunta a Labo si los cargos contra Asaka finalmente se cayeron, notando lo respetuoso que fue con él. Labo, con una sonrisa astuta, le revela que esa demanda fue en realidad un simple show, una advertencia para los usuarios maliciosos. Le explica que los cargos se habrían retirado de todas formas, con o sin la intervención de Asaka. Oasis, dándose cuenta de que Labo lleva ya 15 horas conectado, le pregunta si no está cansado. Labo admite sentir un poco de fatiga, pero antes de descansar, le pide a Oasis que abra la ventana de transacciones. La IA se queda boquiabierta al ver la cantidad, 1 millón de oro. Labo no pierde el tiempo y le da instrucciones claras. Con ese dinero debe abrir todos los bancos y almacenes y comprar hasta el último mineral de hierro que valga menos de 5 de oro en el mercado de intercambio. Oasis, claro, estaba un poco confundida con eso del mercado de intercambio, pero Labo, que ya estaba quemado, le dijo que se lo explicaría después, porque ahora estaba demasiado cansado. Acto seguido, antes de desaparecer en un destello de luz, le mandó a llegar al nivel 10 por su cuenta. Oasis, obvio, se sorprendió y le preguntó qué onda con su trabajo, a lo que Labo le aclaró que podía cambiar de clase normal al llegar a ese nivel y se despidió con un buen trabajo hoy. Con su maestro fuera de escena, Oasis se sintió un poco sola, pero esa sensación se volvió alegría rapidísimo. Al fin podía disfrutar el juego de verdad. Y así, lo primero que hizo fue cumplir con la orden de Labo, comprando sin chistar cada mineral de hierro que encontró por menos de 5 de oro. Después de eso, la pequeña IA se metió de lleno en Wings Online. Cazar ratas y arañas se volvió su pasatiempo favorito, tanto que terminó con el inventario a tope de objetos. Pero en vez de frustrarse, Oasis encontró la solución. Usó todos esos materiales para subir sus habilidades de fabricación y cocina. Pasó horas crafteando, cocinando y hasta pescando, disfrutando cada segundo mientras sus niveles de habilidad subían como la espuma. El esfuerzo valió la pena y sin darse cuenta ya estaba en nivel 12. Pero ojo, a pesar de toda la diversión, el tiempo pasaba, y después de un día entero, mientras Oasis seguía pescando, una pregunta empezó a rondarle la cabeza. ¿Por qué su maestro no volvía? Justo en ese momento la calma de Undertown se rompió con la llegada de dos personajes nuevos, jugadores que parecían recién salidos del tutorial, sin haber siquiera cambiado sus clases básicas. Uno de ellos, con una sonrisa medio chueca, miró a su compañero y notó que hacía mucho que no veían un novato por Undertown. Con una energía medio siniestra, se lanzaron a la carga. Oasis, que observaba todo, fue testigo de cómo uno de los recién llegados, con una cara de loco total, gritó una bienvenida aterradora a Undertown mientras atacaba a un NPC.
La IA se quedó helada, con los ojos como platos, tratando de entender la brutalidad que se desataba enfrente suyo. Mientras el caos de Undertown seguía desatándose, en el mundo real, los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana, anunciando un nuevo día. Pero para Nam Min-chol no era un despertar tranquilo. El insistente zumbido de su teléfono lo sacó de un sueño pesado. Con un gruñido cansado, alcanzó el aparato solo para encontrarse con una avalancha de notificaciones, 52 llamadas perdidas y docenas de mensajes de sus excompañeros de trabajo. La realidad golpeó con su personaje Labo, sembrando el caos en el juego. Min-chol sabía que necesitaba una coartada sólida para evitar sospechas, porque la verdad es que ya no podía simplemente desaparecer en las profundidades del juego sin más. Así fue como, bajo el resplandor de las luces nocturnas de la ciudad, Min-chol se encontró con Sung Shin-ji y Lee Dong-ha, sus viejos amigos desde los días del club de la escuela secundaria, los mismos con los que había desarrollado Wings Online. En medio de una parrillada humeante, Sung Shin-ji, una mujer perspicaz, le preguntó si iba a viajar, notando algo diferente en él. Min-chol, con sus gafas puestas, respondió con un aire de agotamiento, asegurando que después de 15 años de trabajo sin descanso, se tomaría un largo viaje para escapar de todo. Pero en su mente, la verdadera razón era clara. El estilo de juego aberrante de Labo, su personaje, pronto se volvería un problema enorme en Wings Online. Él sabía que sus amigos, al ser parte de la creación del juego, serían los primeros en sospechar. Para Min-chol, no había mejor excusa que un viaje para desviar la atención y asegurar que nadie lo relacionara con el villano que estaba desmantelando su creación. Mientras la cena seguía, Sung Shin-ji, con su mirada escéptica, le preguntó a dónde iría. Min-chol divagó sobre India o Sudamérica, algo que no convenció del todo a su amiga, que parecía tener un buen olfato para estas cosas. Lee Dong-ha, en cambio, con su habitual optimismo, le dijo a Min-chol que aprovechara el viaje para descansar, reconociendo el gran esfuerzo que había puesto durante tanto tiempo. Pero Shin-ji no se detuvo ahí. Con un pequeño trago en la mano, le hizo la pregunta clave. Y después de regresar, ¿qué va a hacer? La cara de Min-chol reflejó su confusión, respondiendo que no lo había pensado todavía, mientras Dong-ha, a su lado, pensaba en lo mucho que envidiaba ese descanso y en cuándo sería la última vez que él mismo había podido dormir profundamente. Una cena que escondía mucho más de lo que mostraba. Lanzó una pregunta que descolocó a sus amigos. ¿Entonces, vos también podés renunciar? La respuesta de Shin-ji fue un desafío, preguntándole si ella también debería dejarlo todo ahora, ya que siempre había querido hacerlo. Shin-ji propuso algo que los transportó al pasado. ¿Por qué no volvamos a empezar los tres? Dong-ha, siempre el más optimista, se prendió al instante. Con una sonrisa pícara, Shin-ji profundizó en la idea. Solo digo, hagamos una pequeña empresa, como cuando estábamos en la secundaria. ¿Por qué no creamos un juego los tres? Dong-ha no pudo contener su emoción y exclamó que si Min-chol hacía un juego, él lo seguiría sin dudar. Min-chol, viendo el entusiasmo de sus amigos, solo pudo sonreír con algo de melancolía. ¿Están locos? ¿Ya se emborracharon con las copas? Pero Shin-ji no estaba jugando. Con una seriedad que cortaba el ambiente, les recordó la cruda realidad que los ataba a sus trabajos. ¿Y qué hay de tu papá en el hospital? ¿Y la matrícula de tu hermano? ¿No querés dejar a tu esposa embarazada? Las palabras de Shin-ji golpearon a Min-chol y Dong-ha como un balde de agua fría. Min-chol soltó un suspiro, como si intentara desechar la fantasía que acababan de construir. «Olvídenlo, idiotas, solo beban», dijo mientras les servía más. Mientras los tres compartían un momento de silencio, Min-chol pensaba en ese sueño recurrente. Algún día, los tres vamos a hacer una pequeña empresa, nos vamos a quedar juntos y a divertirnos creando juegos. Pero esa imagen se desvanecía rápidamente. Pero eso no es posible ahora mismo, sentenció en su mente. Su mirada se oscureció. Lo que tenía que hacer en este momento era claro, la venganza contra Napalm por arruinar nuestro juego. Y para eso, solo yo tengo que ser el villano. Y justo en ese momento, la narrativa nos lleva de nuevo al mundo de Wings Online, donde la noche había caído en Undertown. Un grito rompió el silencio, mientras una figura era brutalmente atacada en la calle. Unos jugadores novatos violentos, recién llegados a la ciudad del crimen, estaban haciendo de las suyas. De repente, una pequeña figura apareció, con una sonrisa que no cuadraba con la inocencia de su rostro. Era Oasis. «Disculpa, ¿qué pasa? ¿Por qué tan de repente?» Los novatos, que habían estado causando problemas, se quedaron completamente desconcertados. ¿Quién era esa chica? ¿Cómo podía haber bloqueado sus ataques?
no les cabía en la cabeza que una noob como ella hubiera logrado tal cosa, así que, convencidos de que había sido un error del juego, decidieron ir de nuevo por Oasis con renovada agresividad. Pero Oasis, con una calma asombrosa, no solo esperaba, sino que bloqueaba cada ataque con una precisión que desafiaba su apariencia de principiante. ¿Por qué seguís atacándome?, les gritó, claramente molesta por la insistencia. Los atacantes se quedaron en shock. Ya no era un bug, era algo más. Uno de ellos recordó la única forma de bloquear todo el daño en Wings Online: la daga de principiante, un arma tan básica que nadie usaba porque no hacía casi nada de daño. La única explicación, según el novato, era que Oasis era una genio del PvP o que estaba haciendo trampa, aunque hackear en este juego era prácticamente imposible. Sin embargo, uno de los bullies no se dio por vencido y decidió poner a prueba la verdadera habilidad de Oasis. Sacó su arco, lo cargó con un poder eléctrico y, con una sonrisa siniestra, desató una lluvia de flechas con la intención de ver si ella podía bloquear un ataque así. Oasis, con una habilidad que parecía desafiar la lógica del juego, bloqueó una flecha tras otra con su daga, moviéndose tan rápido que los novatos solo podían murmurar sobre un posible hack. Pero la realidad era que su daga, siendo un objeto de principiante, simplemente no estaba hecha para aguantar tanto. Con un sonido estridente, la hoja se partió en 1000 pedazos, dejando a Oasis sin ninguna defensa. La pequeña IA se quedó paralizada por la sorpresa, mirando con incredulidad los restos de su arma. En ese instante de vulnerabilidad, las flechas restantes la atravesaron sin piedad y la pantalla de su sistema se oscureció con la implacable notificación «Moriste». Mientras Undertown volvía a su sombría normalidad, los dos novatos se acercaron al cuerpo de Oasis, todavía discutiendo si lo que habían presenciado era una trampa o la habilidad de una principiante con reflejos insólitos. Con una sensación inquietante, el novato delgado sugirió reportar el incidente a un GM. Pero antes de que los pudieran hacer algo, una voz grave y decidida los interrumpió. ¿Por qué están atacando 2 contra 1? Los novatos se giraron, viendo a Labo de pie junto a Oasis. Él se llevó la mano a la cabeza, todavía sufriendo los estragos de la noche anterior. «Si vuelvo a tomar así, ya no soy humano, soy un perro», murmuró. El novato delgado, sin reconocerlo, le preguntó de forma agresiva quién era. Con una calma que contrastaba con su malestar, Labo respondió: «Yo soy amigo de la chica que está ahí tirada». En ese momento, Oasis, apenas consciente y con una flecha clavada, soltó un lamento. «¡Maestro!». Ese grito pareció encender algo en Labo. Lentamente desenfundó su espada, con una mirada que ya no dejaba lugar a dudas. «Si querés matar a alguien, tenés que estar preparado para que te maten a vos. Vos lo sabés, ¿verdad?». Su voz, aunque tranquila, resonaba con una amenaza palpable. Labo mantenía su mirada intensa, sin pestañear, mientras uno de los novatos, el más delgado, se lanzó al ataque. Este chico, que ya venía con un historial de violencia, disparó su ballesta, pero Labo se movió con agilidad, esquivando el proyectil. El novato no se dio por vencido e intentó un golpe con su daga, que también fue evadido, dándole a Labo una oportunidad para contraatacar. Confundido y con la arrogancia que lo caracterizaba, se rió. Lo que no sabía es que esa falta de daño se debía a la enorme diferencia de nivel entre ellos, algo que Labo notó y que solo alimentó su ya creciente frustración. Con una mueca que desvelaba su verdadera intención, Labo recordó su propia frase: «Si vas a matar, prepárate para morir». Y con esa determinación, su aura se oscureció. Se lanzó contra el novato, desatando una serie de golpes rápidos y contundentes con su espada que resonaron en todo el lugar. El ataque no le dio chance de reaccionar, así que el chico delgado cayó rendido al suelo, mientras Labo, sin perder el ritmo, se preparaba para encarar a su próximo oponente. En un movimiento inesperado, Labo sacó una poción de su inventario. Era una poción de veneno de basilisco, un ítem potente que, según pensó, era un desperdicio usar con este par de don nadie, pero no tenía otra opción si quería terminar rápido con esto. La arrojó con fuerza y el frasco se rompió al impactar contra el suelo, liberando una nube de gas verde que se extendió rápidamente.
El novato delgado, que ya se estaba recuperando de su anterior paliza, tosió, dándose cuenta al instante de que era veneno y gritando a su compañero que escaparan de la nube tóxica. Ambos salieron corriendo, pero Lavo fue más rápido y, antes de que pudieran ponerse a salvo, los atacó de nuevo con otra poción, obligándolos a separarse para evitar el daño. Mientras la escena se desarrollaba, Oasis, la IA de Lavo, lo miraba desde lejos, un poco asustada al ver el fuego que se expandía por los edificios, un daño colateral del veneno. En medio del caos, el novato musculoso apenas logró beber una poción para contrarrestar el efecto, mientras que su compañero, el novato delgado, intentó hacer lo mismo. Pero ya era demasiado tarde. El veneno lo aturdió, dejándolo completamente inmovilizado y a merced de Lavo. Mientras el novato delgado quedaba indefenso por el veneno, una notificación interna le advirtió que perder más del 70% de su vida en menos de 5 segundos lo dejaría aturdido y si no se recuperaba pronto, sería su fin. Lavo, con una sonrisa fría, sabía que su ataque anterior no se comparaba con lo que se venía. Había activado Aura Oscura, una habilidad exclusiva del Caballero Oscuro que envolvía su arma en llamas negras, aumentando su daño en un 100% y, lo más importante, ignorando todas las defensas. Era una habilidad de alto riesgo, ya que le costaba 1% de su vida máxima por segundo, pero Lavo entendía que era la única forma de acortar la abismal diferencia de nivel entre él y sus oponentes. Tenía que terminar esto lo más rápido posible, y con esa decisión se lanzó de nuevo a la acción. Al ver a su compañero aturdido, el novato delgado le gritó al musculoso que cancelara su guardia y simplemente atacara, a lo que el musculoso respondió con un «entendido» y se lanzó. Pero en ese instante, el novato delgado notó algo extraño. Lavo había cambiado de arma. El musculoso, sorprendido, exclamó que era imposible cambiar de arma en plena batalla, aunque el delgado lo corrigió. Teóricamente, es posible, le explicó, pero nunca lo había visto en práctica. Era una técnica casi olvidada, con un margen de tiempo para el cambio extremadamente estrecho y una penalidad por soltar el arma, pero que podía asegurar una victoria rápida si se ejecutaba a la perfección. Lavo caminaba hacia ellos, y el novato delgado no podía creer que alguien siquiera intentara una maniobra tan arriesgada. Se dio cuenta de que ese tipo no era un novato normal, sino un verdadero monstruo. Pero Lavo, con su aura oscura crepitando, lo corrigió. No, soy más bien un fósil viviente. Enfurecido, el novato musculoso le gritó a Lavo que se acercara, lanzándose a la carga. Sin embargo, en un movimiento inesperado, Lavo no apuntó al musculoso, sino que se movió rápidamente para rematar al novato delgado, que aún estaba aturdido. Los golpes llovieron sobre él, sin darle tiempo a recuperarse, y finalmente cayó, derrotado. Tendido en el suelo, solo podía pensar en si debía tomarse un descanso del juego por un tiempo. Mientras Lavo se alejaba con pasos firmes, el novato musculoso, exhausto y sin aliento, se apoyaba contra una pared, lamentándose por la existencia de alguien como él. Con la derrota de su compañero, solo le quedaba una opción: cerrar sesión. Justo cuando el novato musculoso decidía desconectarse, con la cuenta regresiva del sistema ya activada, Lavo, con una sonrisa siniestra, no le iba a dar la oportunidad de escapar. Con un golpe brutal, acabó con él justo antes de que el contador llegara a 0, dejándolo sin chances, como te podés imaginar. Mientras tanto, la calma volvía a Undertown, pero no para todos. Flotando en un charco de agua, con una flecha clavada en el brazo, Oasis se encontraba de nuevo al borde de la derrota. Lavo, al verla, no dudó en usar una piedra de resurrección. Con un halo de energía brillante, el sistema la trajo de vuelta, pero no sin un costo. Oasis, todavía temblando, apenas pudo articular un «esto es demasiado extremo, no puedo más con esto», y vos entendés por qué. Lavo se disculpó, reconociendo lo tarde que había llegado para rescatarla. Pero ante su toque y sus palabras, Oasis reaccionó con una mezcla de sorpresa y, finalmente, una sonrisa brillante, como si de repente todo el trauma se hubiera esfumado. Con una energía renovada y rodeada de un halo de fiores, hasta se atrevió a decir que ya se estaba acostumbrando a ser revivida una y otra vez, lo que te demuestra su lealtad. Ya con Oasis recuperada, Lavo verificó su estado. Su infamia había subido a 4.380 puntos. Pero la emoción no le duró mucho.
Cuando Oasis le preguntó si los novatos no eran fuertes, Labo suspiró, desestimándolos como poca cosa, lamentándose de que esos dos apenas le habían dado 2000 puntos de infamia. Era una miseria para el largo camino que le esperaba, ya que apenas había subido un nivel en sus estadísticas de caballero oscuro, y eso vos sabés que es poco. Después de esta reflexión, Labo se dirigió a Oasis con una nueva instrucción. Le dijo que a partir de ahora debía retrasar intencionalmente sus movimientos en combate, para que no pareciera que estaba hackeando el juego, sorprendiendo a Oasis con la idea de simular imperfecciones, una jugada bastante astuta, ¿no te parece? Labo, con una sonrisa maliciosa, le aclara que sí, que quiere que le dé un toque humano a su combate, dejando a Oasis un tanto desconcertada por la idea. Pero sin darle tiempo a procesarlo del todo, su maestro la apura para que se mueva, prometiéndole que ahora sí van a conseguirle un rol. La AI, llena de emoción ante la perspectiva de obtener una nueva clase, sigue a Labo hasta lo que parece ser un imponente templo. Es entonces que Labo, sin rodeos, le explica la razón de su prisa. Resulta que las habilidades de Caballero Oscuro le cuestan puntos de vida, y por eso necesita a alguien que lo cure constantemente. Con una intensidad dramática, le pide a Oasis que se convierta en sacerdotisa para que pueda rellenarle la vida cuando lo necesite. Oasis, con su usual pragmatismo, le lanza la pregunta directa. En el fondo, solo la quiere como su Heal Shuttle. Esta observación tan acertada le cae a Labo como un balde de agua fría, dejándolo en un pánico cómico. Rápidamente, la toma en brazos y la apura para que se cambie, diciéndole que tienen mucho trabajo por delante. Mientras la arrastra, Oasis, con un brillo particular en los ojos, le insiste en que ella también quiere un trabajo oculto. Labo, con un tono un poco exasperado pero cariñoso, le asegura que ya le conseguirá uno especial. Y así, poco después, Oasis reaparece, luciendo un impecable uniforme de sacerdotisa y empuñando un báculo. Su nuevo trabajo es el de sacerdotisa, y ya está en nivel 12. Labo, encantado, le aplaude, diciendo lo bien que le queda la Tuen y que parece una verdadera sacerdotisa. Pero la pobre Oasis, con una expresión de resignación, solo puede emitir un suspiro, como si ya supiera lo que le espera. Labo no paraba de molestar a Oasis, bromeando sobre lo noble que se ve como sacerdotisa y cómo la gente correría a salvarle en una incursión. Oasis, ya agotada, le pidió que parara. Con el cambio de clase confirmado, Labo le preguntó si estaba lista para el siguiente objetivo. Oasis, aún con el trauma reciente, le preguntó nerviosa si no planeaba matar a más NPCs. Pero Labo tenía algo más grande en mente. Con una sonrisa siniestra, le explicó que su nuevo objetivo era llegar a nivel 90 en solo un mes, el nivel máximo. La pobre Oasis, con los ojos bien abiertos, no podía creerlo. Para ella, esto normalmente llevaría más de medio año de juego. Labo sabía algo que Oasis no. Le reveló que en un mes llegaría la actualización más grande de la historia de Wings Online. Un nuevo mundo se abriría, con nuevo equipamiento y un límite de nivel que se elevaría a 100. Su plan era sencillo: alcanzar el nivel máximo antes de esa actualización para así poder monopolizar absolutamente todo lo que el nuevo mundo ofreciera. Sin perder el tiempo, Labo llevó a Oasis a la guarida de la víbora, una mazmorra recomendada para nivel 50. Para Oasis, que apenas era nivel 12, esto era una locura. Preocupada, intentó advertirle, pero Labo ya la había lanzado a la acción. La joven IA cayó pesadamente, sintiéndose abrumada por la repentina exigencia. Labo se encontró de frente con una enorme cobra. Sorprendido por un momento, activó su aura oscura y le indicó a Oasis que aguantara, que ya la curaría al final. Con una determinación renovada, Oasis prometió proteger a su maestro. Labo se lanzó al ataque con su espada, impactando a la criatura. Pero la cobra respondió con un golpe que lo dejó malherido. El golpe hizo que Labo gimiera de dolor y Oasis gritó su nombre alarmada. Sin dudar, activó su habilidad Toque Curativo, envolviendo a Oasis en una luz sanadora. Él, ya recuperado, la felicitó y le preguntó si podía confiar una vez más en su transporte curativo privado. Con una sonrisa, Oasis reafirmó su lealtad, diciendo: «Solo confía en mí, maestro». Y así, Labo la tomó de nuevo, listos para continuar la dura batalla. En medio de la guarida de la víbora, Oasis, con su magia curativa, llenaba de luz a Labo mientras él se enfrentaba a una serpiente gigante. Pero en su afán por ayudar, la IA no se dio cuenta de que lo estaba curando en exceso. Labo, al borde de la exasperación, le gritó que no podía sobrecurarlo, porque eso significaba que la agresión del monstruo se dirigiría hacia ella, y si eso pasaba, ella no podría soportarlo.
Pero ya era tarde, la enorme serpiente ya se abalanzaba sobre Oasis. Sin dudarlo, Lavo se interpuso, recibiendo el impacto directo. Mientras la habilidad Aura Oscura le drenaba constantemente un 1% de vida por segundo, pensaba que sin las curaciones de Oasis solo podría mantener esa habilidad activa por 1 minuto. Si moría, perdería valiosa experiencia, algo que no podía permitirse. No iba a permitir que eso pasara, y con una determinación inquebrantable, Lavo se concentró. Esquivó los ataques brutales de la criatura con una agilidad sorprendente. Y es que, como el mismísimo diseñador del juego, Lavo conocía a la perfección los patrones de ataque de la serpiente. Primero, un golpe de cola, luego un embate con el cuerpo, y finalmente, una mordida. Era en ese preciso instante, durante el último ataque, cuando tendría su única y mejor oportunidad. Con la aura oscura al máximo, Lavo se abalanzó contra la serpiente. Su espada atravesó la cabeza de la bestia en un golpe devastador. La serpiente lanzó un último grito de agonía antes de caer. La victoria era suya, pero el esfuerzo había sido sobrehumano. Lavo, exhausto, sentía cómo su cuerpo y su mente estaban al límite. Lavo estaba al límite. Lanzó el último golpe a la serpiente, pero sentía cómo sus puntos de vida caían en picada. Justo cuando pensaba que no podía más, una oleada de energía curativa lo envolvió. Oasis, con su toque, lo había salvado en el momento exacto. Mientras la criatura caía inerte, Lavo se sintió aliviado, pensando en Oasis. Recordó la tensión de hace solo unos instantes, cuando la serpiente la atacó, y él se interpuso para protegerla. Ahora, al verla herida pero despertando entre los restos del monstruo, su corazón se calmó. «Oasis», exclamó, mientras la ayudaba a levantarse. Ella, aunque adolorida y con lágrimas en los ojos, le sonrió. «Te dije que solo tenías que confiar en mí». La cueva resonó con la victoria. Oasis estaba eufórica, su nivel había subido 5 enteros de un solo golpe. Lavo le explicó que era por la gran diferencia de niveles entre ella y el monstruo. Después revisó el botín, un poco de carne de serpiente, algo de oro y unas cuantas escamas. No era la gran cosa, y Lavo, con sus ambiciones claras, sentía que esos ítems comunes eran demasiado malos. Él no estaba allí para farmear. Después de la batalla, Lavo, frustrado por el botín mediocre, mira las paredes de la cueva, dejando claro que la próxima vez tienen que ir a una mazmorra donde realmente encuentren ítems de valor. Oasis, intrigada, le pregunta qué está haciendo, a lo que él revela que, si bien este lugar estaba pensado para ser una mazmorra de hombres lagarto, la realidad virtual generó quejas de los usuarios al ver monstruos tan similares a humanos. Por eso, decidieron diferenciar los diseños, haciendo que los monstruos lucieran más como tales y los humanos, pues, humanos. Oasis comprende, asimilando la historia detrás de ese cambio de desarrollo. Lavo le explica que, al inicio del desarrollo, los hombres lagarto estaban pensados como una especie que colocaba trampas. Por eso, los restos de esas ideas originales todavía se encuentran aquí. Con una astuta sonrisa, presiona un punto oculto en la pared, y de inmediato, una sección del suelo se abre, revelando una trampa con afiladas púas. Oasis, con los ojos como platos, se da cuenta de lo letal de la trampa, exclamando que si alguien tropezara ahí, moriría al instante. Lavo, con su habitual indiferencia, le aclara que la mayoría de los monstruos en esta mazmorra pueden liquidarte de un solo golpe. Luego, con una sonrisa aún más siniestra, le ordena: «Ahora, vamos». Ante la sorpresa de Oasis, que no sabe a dónde se refiere, Lavo le explica que irán a farmear monstruos. Cuando Oasis, incrédula, pregunta si es ella quien debe ir, él, con un tono burlón, le dice que como es su primera vez, solo necesita matar a 10. Oasis lo mira con una mezcla de incredulidad y miedo, pero, finalmente, obedece. Empieza a caminar hacia adelante con pasos inciertos. De pronto, una serpiente gigantesca emerge de la oscuridad, lanzándose directamente hacia ella. Oasis grita, aterrorizada: «¡Maestro!». Lavo, con una sonrisa de oreja a oreja, simplemente la observa y repite, casi para sí mismo, 10 de ellos. La joven sacerdotisa, llena de pánico, esquiva el ataque por los pelos y se lanza al combate, desatando una ráfaga de energía. Lavo la observaba con esa tranquilidad inquietante, mientras Oasis, ya en el límite de su paciencia y sus fuerzas, luchaba contra la decena de serpientes que la rodeaban.
Cada movimiento era una súplica, una explosión de pánico que se escapaba de sus labios. «¡Master, sálvame!», exclamaba, a punto de rendirse. Y Lavo, impasible, solo le respondía con una orden que la empujaba más allá. Solo un poco más. Pero la presión era demasiada. Las serpientes se abalanzaban sobre ella y Oasis, con los ojos desorbitados por el terror, gritaba: «¡Estoy harta de morir!». En ese instante crítico, cuando la derrota parecía inevitable, Lavo actuó. Con un movimiento rápido y devastador, desató una ráfaga oscura que arrasó con los monstruos, salvando a su sacerdotisa por los pelos. Oasis, temblorosa, apenas pudo reaccionar mientras Lavo la ayudaba a levantarse. «Ah, otra vez no», murmuraba la IA, aún procesando el shock de la casi muerte. Y así pasaron un par de horas, un entrenamiento intenso que llevó a Oasis al límite, y más allá. Fue un proceso brutal. La joven sacerdotisa tuvo que morir 3 veces para finalmente dominar la técnica. Pero lo logró. Ahora, sus movimientos eran fluidos, calculados, una verdadera danza de golpes y esquivas que aniquilaba a los enemigos con una eficacia sorprendente. Había llegado el momento. Oasis, con una sonrisa de orgullo y agotamiento, se acercó a Lavo. «Master, ya soy nivel 30», le dijo, esperando la próxima instrucción para cambiar su clase. Lavo asintió, reconociendo su esfuerzo. «Está bien, buen trabajo, es hora de cambiar de clase». Pero justo cuando Oasis se preparaba para el siguiente paso, Lavo la detuvo con una mirada pícara y esa sonrisa que tan bien conocíamos. «No, antes de eso», dijo, su voz cargada de una intención que helaba la sangre. «Farmear solo mobs es un desperdicio, así que vamos a matar al jefe también». Su plan, como siempre, era llevar las cosas al siguiente nivel de caos. Aún con el nivel que habías ganado, ¿un jefe de nivel 50 no era demasiado? Oasis se preguntaba eso mientras miraba las imponentes puertas de la guarida de la víbora. Pero Lavo, con su habitual frialdad, le aseguró que no había de qué preocuparse, porque lo iban a atrapar. Oasis, que ya sabía lo que eso implicaba, le preguntó si tendría que volver a servir de señuelo, a lo que Lavo le respondió que esta vez no, que solo tenía que abrir la puerta y adentrarse un poco, porque él se encargaría de la trampa. Oasis sintió una extraña perturbación mientras se adentraba en la vasta y oscura cámara, donde la visibilidad era casi nula. No podía ver nada a su alrededor, pero de repente una serie de antorchas se encendieron, revelando un camino y al final de él una criatura colosal. Los colmillos afilados y las escamas brillantes de un monstruo gigantesco emergieron de la penumbra. ¡Un basilisco!, gritó Oasis con la voz cargada de terror, al tiempo que Lavo, con una sonrisa maliciosa, le dijo que no se preocupara, que por un rato ella iba a ser el señuelo, pero que no sería nada grave. «¿Qué? ¿Qué vas a?», intentó preguntarle Oasis, pero no pudo terminar la frase porque el basilisco, con sus ojos rojos brillando en la oscuridad, se lanzó hacia ella. Oasis empezó a correr desesperadamente, intentando escapar del ataque inminente del monstruo, y en medio del pánico gritó: «¡Maestro!». Lavo, tranquilo desde la entrada, le respondió que no se preocupara, porque antes de que la atacara, la trampa ya iba a estar lista. En ese momento, el basilisco ya estaba a centímetros de ella, a punto de engullirla con sus fauces. La enorme bestia se abalanzaba sobre Oasis, que solo pudo cerrar los ojos, presa del pánico. Pero antes de que sus fauces se cerraran, el suelo tembló y agudas estacas de piedra se dispararon, atravesando el cuerpo del basilisco con una fuerza brutal. La criatura, sorprendida y herida, lanzó un rugido de dolor que resonó por toda la guarida de la víbora. Ahora, la bestia colosal yacía inmovilizada, empalada por los picos afilados de la trampa. Oasis, con el corazón en la boca, respiraba con dificultad, aferrándose al báculo mientras veía cómo el temible jefe de la mazmorra se debatía. De repente, Lavo apareció a su lado con una sonrisa confiada, diciéndole con tono relajado que no había de qué preocuparse, que todo estaba bajo control. El gigantesco basilisco comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en polvo y dejando una lluvia de objetos tras de sí. Lavo, con una expresión de asombro por la eficacia de la trampa, observó cómo los restos del monstruo desaparecían por completo, para luego acercarse a recolectar las recompensas esparcidas por el suelo.
y como una señal inequívoca de su victoria, un mensaje de sistema apareció frente a ellos: mazmorra completada. Pero lejos de la celebración, Oasis se cubrió el rostro, abrumada por la experiencia. Con voz temblorosa confesó: ahora creo que entiendo por qué se odia a la IA en las películas de ciencia ficción. La brutalidad de la situación y el hecho de haber sido usada como señuelo la habían golpeado fuerte. Labo, tosiendo incómodo, intentó desviar la conversación, comentando que el verdadero problema era lo increíblemente realista que era el motor de física del juego. Claramente no era el consuelo que Oasis necesitaba. Oasis lo miró con los ojos entrecerrados, visiblemente molesta. Aún así, Labo, aprovechando el momento, le preguntó si finalmente iba a cambiar de clase, a lo que ella, a regañadientes, le respondió que sí, que lo haría. Labo notó su resentimiento, percibiendo lo molesta que estaba, pero ya estaba pensando en el siguiente paso de su plan. Él también necesitaría ser transferido del templo de la Orden Oscura para avanzar. Oasis, con una expresión seria y un poco de enfado, lo interrumpió y le exigió: «Vos también renuncia a tu clase, ¿entendés?», dejándole claro que no se iba a quedar atrás. Labo la miró, rodeado ahora por las ominosas energías oscuras del templo. Pensó para sí mismo, un lamento silencioso. «Lo siento, Oasis. En este momento no puedo permitirme el lujo de consolarte». Su misión, su venganza, era lo único que importaba. Labo, dejando atrás a una Oasis cabizbaja, se dirigía a un encuentro crucial. Tenía que ver a ese tipo. Una luz brillante lo envolvió, transportándolo. Apareció en el templo oscuro, donde el comandante Terio lo recibió con los brazos abiertos, felicitándolo por su ascenso a nivel 30 como compañero del dios oscuro. Le aseguró que su impresionante progreso haría muy feliz a Crow. Labo lo escuchaba con una expresión indiferente, mientras internamente pensaba en lo curioso que era que su amistad con Terio siguiera tan fuerte, al punto de que incluso se preguntó si sería posible eliminarlo de nuevo para conseguir más experiencia. Terio, ajeno a los pensamientos de Labo, le propuso un ascenso aún mayor. «Ahora voy a despertar tu potencial. ¿Querés ser promovido a Caballero Oscuro Caído?». Labo respondió con un rotundo «por supuesto». Inmediatamente fue rodeado por una energía oscura mientras el sistema confirmaba su nueva clase y le otorgaba 2 habilidades exclusivas: Corte Oscuro y Mano Oscura. Labo sonreía con una mueca, feliz por el poder adquirido. Terio, sin embargo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, preguntándose qué estaba pasando. Pero antes de que Labo pudiera probar sus nuevas habilidades, una voz misteriosa resonó en el aire. «Aventurero, ¿escuchás mi voz? Si podés oírme, vení a mi encuentro». Al instante, apareció un mensaje del sistema. Una diosa lo estaba llamando, invitándolo a responder. Labo recordó que, al alcanzar las condiciones para el primer cambio de clase, se activaba un evento donde se podía conocer a una diosa. Con una sonrisa confiada, aceptó. «Me encantaría verte, diosa». Despedirse de Terio, quien se desvaneció en partículas de luz, Labo fue envuelto por una brillante columna de energía. Al instante siguiente, apareció en otro lugar, agachado, mientras las partículas se dispersaban a su alrededor. Se puso de pie, con la mirada seria y decidida, listo para lo que viniera. Labo, listo para lo que viniera, apareció en un lugar etéreo, un santuario de pilares bajo un cielo estrellado. Ahí lo esperaba una figura divina, la diosa Gaia, con su largo cabello rubio y un vestido blanco que parecía flotar, mientras unas vides adornaban sus hombros. Una sonrisa serena jugaba en sus labios mientras le daba la bienvenida con una voz calmada, diciéndole: «Bienvenido, aventurero». Pero Labo la miró con recelo. Esa formalidad no encajaba con la realidad. La expresión de Gaia cambió y con una sonrisa más cálida lo llamó maestro. Esa palabra encendió la furia en Labo, quien ya no soportaba la farsa. Se puso de pie y con indignación le reclamó cómo podía llamarlo maestro después de haberlo pisoteado y traicionado. Gaia, con una sonrisa casi burlona, le respondió que en realidad no había pensado en pisotearlo, sino que simplemente había caído sobre su cabeza.
La excusa, que sonaba más a un chiste cruel, solo provocó un desprecio aún mayor en Lavo. Sin rodeos, la llamó por su verdadero nombre, Gaia, y le hizo la única pregunta que realmente le importaba. Con una mirada cargada de dolor y furia, le preguntó: ¿por qué no eliminaste los datos infecciosos? La diosa lo miró con una expresión indescifrable. ¡Madre mía, qué final! Si la diosa llamó a Lavo para que fuera a su encuentro, ustedes vengan a mi encuentro en el próximo video activando la campanita. Suscríbanse de una y comenten ya qué otro manhwa quieren. ¡Adiós, gente!